Vivimos en una generación que no le gusta la palabra pecado. Los pecados que hace la humanidad lo llaman error humano o ser víctima de las circunstancias. Pero Dios, que conoce nuestra mente y las intenciones del corazón, dice que hemos pecado, somos pecadores. También el ser humano busca su propia estima, asumiendo una buena relación consigo mismo para que lo consideren, pero sin cambio del corazón y sin arrepentimiento. Anhelan ser consolados, tranquilizados, pero sin confrontación. Desean salvación, pero sin cruz, sin obediencia a la palabra de Dios. Efesios 5:29 declara: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. El Evangelio de Cristo comienza mostrándote que el ser humano ya se ama a sí mismo. Es una señal de que instintivamente cuida, alimenta y protege su propia carne o cuerpo. No necesita que nadie le enseñe. La escritura es directa. No comienza diciéndote cuán frágil eres o cuán poca estima tienes de ti y que por eso pecas. No, porque no es así. El Evangelio te declara cuánto necesitas ser perdonado y salvado de condenación porque eres pecador. La Escritura declara que el hombre tiene grandeza porque fue creado a imagen de Dios, pero también todos tenemos miseria moral y espiritual. Jeremías 17:9 nos declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No se trata solo de errores externos, el problema es interno del corazón. Y aún más fuerte nos dice el Señor: no solo hay engaño y perversidad en el corazón, sino que Romanos 3 del 10 al 11 nos hace ver como está escrito, dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:1: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que la Biblia claramente nos expone que no somos algunos o cualesquiera, tampoco los peores, sino que nadie se queda afuera. La palabra todos nos iguala a todos los hombres y mujeres en la miseria moral y espiritual. La miseria humana es el estado de insatisfacción, de pecado y falta de plenitud y vacío. Es la consecuencia de buscar llenar el corazón con cosas o con algo que no sea el Cristo bíblico para salvación y paz con Dios. Esto es evidente porque nadie busca a Dios. Todos tenemos el corazón engañoso y perverso y todos hemos pecado y por eso estamos separados de Dios. ¿Te duele aceptar tu miseria moral y espiritual? Claro que sí. A todos nos cuesta admitirlo por orgullo, pero es nuestra realidad. Así nacemos todos. Por ello, hasta que no veas la profundidad de tu ruina interna, nunca podrás entender la magnitud del rescate que Cristo hizo a tu favor, ni cuánto te ha amado y te ama. La justicia que nos condena. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre esto? Comprende, Dios no solo es amor, Dios es santo y es un juez justo. En Isaías 6:5 dice que el profeta Isaías vio la santidad divina y exclamó:
¡Ay de mí, que soy muerto! Cuando él vio la gloria de Dios, no habló de sus virtudes, ni de todo lo que él le servía a Dios en el templo. Él habló de su miseria humana ante la santidad de Dios. La escritura es clara. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. No es encarecimiento religioso, es sentencia divina. Si comprendes esto, vas a entender algo crucial, que tú no necesitas motivación, tampoco inspiración. Lo que tú necesitas es ser perdonado y salvado de condenación. El problema del ser humano no es falta de educación, ni falta de economía, ni falta de oportunidades. Es un problema profundo. Es la esencia misma de quienes somos en nuestro interior. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso somos pecadores. Así nacemos. El amor que descendió a la miseria del ser humano fue el único, el amor de Jesucristo. Antes de la venida del Señor Jesús, los seres humanos vivíamos bajo el peso abrumador de un dictamen de muerte eterna, como consecuencia de nuestros propios pecados. Efesios 2:12 al 13 nos declara que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso significaba que no conocíamos a Dios. No existía un camino hacia Él. Pero cuando vino el Señor Jesús, Él dejó su gloria, su trono, su divinidad, para hacerse hombre como tú y vivir y sufrir como tal, para poder llegar a la cumbre de su entrega, de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, por tu vida, por toda la humanidad. Él descendió a lo profundo de las tinieblas para rescatarte a ti, para perdonarte y salvarte de condenación eterna, porque te ama. Cristo no vino a engañarte, tampoco vino a retocar tu vida ni tu condición. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo vino a resucitar a los muertos, dándoles vida y vida eterna. Así que Dios comenzó dándonos esperanza. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando tú prometiste cambiar, sino cuando aún eras un pecador. Él murió cuando tú estabas en el fondo del abismo, cuando nadie daba un centavo por tu vida. El profeta Isaías lo anunció siglos antes, cuando dice en Isaías 53 del 5 al 6, mas Él, o sea, hablando de Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecado no quedó ignorado, fue castigado, pero todo el castigo que tú merecías cayó sobre el Señor Jesucristo. La cruz no fue un drama teatral, fue sustitución, el justo por los injustos. Isaías 53:9 dice, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Jesús vino a cumplir el plan redentor para salvar a la humanidad pecadora.
Lo que lo mantuvo allí en la cruz fielmente fue su compromiso inconmovible de salvar tu vida, de salvar tu alma de condenación. Por eso es imposible que puedas mirar al Señor Jesucristo derramando su sangre a tu favor y no amarle con todo el corazón, reconociendo que ese castigo era para ti, porque es el hombre el culpable. No puedes permanecer inconmovible ante toda esta realidad. El amor del Señor demanda una respuesta de ti. Ese amor que el Señor Jesús derramó a tu favor exige una respuesta del pecador. Por ejemplo, el apóstol Pedro, quien siempre pregonaba que amaba al Señor Jesús y que nunca lo dejaría, ¿qué sucedió? Él lo negó 3 veces, aunque al ver cómo había ofendido a su Señor, él lloró amargamente por el pecado cometido, arrepentido de esa negación. ¿Qué hizo el Señor cuando lo encontró a Pedro? Primero, lo miró fijamente y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro no se atrevió a mirarlo, pero él ya no era el Pedro arrogante que confiaba en sí mismo. Ahora solo responde solamente respecto a él, pero ya no en función de los demás. Y Pedro le contesta: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor misericordiosamente lo restablece en el ministerio cuando le dice: Pedro, apacienta mis corderos. La segunda vez, el Señor vuelve a preguntarle: Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Y el Señor le encomienda: pastorea mis ovejas. Por tercera vez el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro estaba quebrantado, pero Jesús lo hizo para que Pedro, como lo había negado 3 veces, ahora públicamente le dice que lo ama 3 veces. Así que Pedro contestó: sí, Señor, tú lo sabes todo. Pedro estaba entristecido grandemente de que el Señor le volviera a preguntar y le repite: tú sabes, Señor, que te amo. Entonces el Señor le encomendó: apacienta mis ovejas. Juan 21 del 15 al 17 nos lo enseña. Cuando te ves como tú eres, un pecador o una pecadora, directo al infierno, podrás entender tu condición y su amor desprendido y sacrificial para salvarte a ti de lo que Cristo hizo a tu favor. Cuando alcances a concebir lo que Él hizo por ti, tú podrás amarlo. No porque otros lo decidan, sino porque tú misma te das cuenta de que Él tomó tu miseria para convertirte en su redimido, en su redimida, salvándote de condenación eterna. El justo por los injustos. Jesús es el único camino hacia el Padre. Primera de Timoteo 2:5 nos lo revela. Su muerte no fue en vano. Cristo resucitó. Cristo tomó la culpa y el sufrimiento siendo nuestro sustituto, y a cambio Él nos dio amor, perdón, paz y su salvación. Ese fue el plan de Dios para salvar a la humanidad de condenación. Y el Señor Jesús manifestó su amor, su desprendimiento en la redención. El Salvador está vivo. Jesús resucitó. Primera de Corintios 15, 14 al 17. Si Cristo no hubiera resucitado, la predicación y la fe
serían vanas, dejándonos en nuestros pecados. Pero el Señor Jesús resucitó. Él es el Dios vivo. La tumba vacía está, y porque Él vive, otorga el propósito, la esperanza y la vida eterna a todos los que lo aceptan y le aman. Sin la resurrección, amados de Dios, la fe es inútil. Pero al resucitar el Señor Jesús, se convirtió en la primicia de los que durmieron. El Padre le devuelve la gloria que le pertenecía al Señor Jesucristo y lo exalta sobre todo nombre. Juan 17:5 dice, cuando Jesús oraba al Padre, Él le decía, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesús ya era glorificado cuando vino a este mundo. Esto subraya la preexistencia divina y la gloria eterna del Señor Jesucristo. Por eso, en Efesios 1, del 15 al 23, léanlo por favor con tranquilidad y reflexionen sobre cada palabra que Dios dice. En todo este pasaje es necesario que entienda todo hijo de Dios que Dios anhela que todos los que lo aman por la fe en Jesucristo avancemos en su fe, y para ello Él tiene que darnos espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento, y podamos entender y vivir con esta verdad. Cristo está vivo. Él es el Dios vivo, sentado a la diestra de Dios Padre. Ya no está en la cruz. Y el poder de Dios que lo resucitó tiene autoridad. Cristo sobre todo el universo, sobre todo principado, autoridad, poder y dominio para siempre. Cristo es sobre todo y sobre todos. Pero hay 3 columnas de la fe cristiana que todos debemos de entender y vivir de esta manera. Hemos sido llamados a esperanza presente y eterna en Cristo. Tenemos la herencia de los santos. Es la gloria de Cristo en tu vida, hermano o hermana querida. Y tenemos la inmensa grandeza de su poder a favor de todos los que le amamos. Cristo y la Iglesia. Dios sometió a todas las cosas bajo los pies de Cristo, nombrándolo cabeza sobre todas las cosas para la Iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de Él. Así que nada ni nadie puede hacer cualquier cosa en la Iglesia que solamente le pertenece al Señor Jesucristo. Cristo es el único que puede llenar el corazón vacío de las personas. Él puede llenar el corazón de la familia destrozada por los problemas, por la desunión. Él puede llenar y restablecer el matrimonio vacío que estaba mirándose a sí mismo cada uno. Y puede llenar el corazón de toda su iglesia, porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo con toda su plenitud. Y aquí está la verdad que confronta. Si el creyente o la persona no acepta su miseria moral y espiritual como pecador que es, jamás podrá amar profundamente al Señor Jesucristo, el Salvador. Pasarán años en la iglesia, pero seguirán fuera de Cristo. Es decir, será un creyente más del montón, un creyente nominal, nada más. Y allí no hay salvación. Dios no reconoce a esas personas como parte del cuerpo de Cristo, porque la salvación verdadera es un asunto del corazón, es un asunto de entregarse totalmente al señorío de Cristo y su palabra. Lee por favor Mateo 7:21. La cruz te revela 2 cosas. Primero, la cruz te revela lo terrible de tu pecado.
Si el pecado no tuviera consecuencias eternas, la cruz no habría sido necesaria, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La cruz grita que el pecado es destrucción, es condenación para el ser humano. Tan grave es que el Hijo de Dios tuvo que morir tomando tu lugar y así poder salvarte de condenación eterna. Número 2. La cruz te revela tu miseria y el amor del Señor por ti. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El sacrificio de Cristo es el costo de tu rescate. Dios no envió un ángel, tampoco envió un mensaje. Él se entregó a sí mismo. Cristo tomó nuestro lugar. No solo murió, Cristo tomó nuestra culpa y nuestra condenación. Fue la gracia inmerecida del Señor dando su vida a cambio de nuestra miseria humana. ¿Cómo no agradecerle, amándole? Él fue vituperado y tratado como culpable, para que tú fueras tratado como hijo o como hija de Dios, por gracia y por fe. Dejar de ignorar tu condición pecaminosa y permite que el entendimiento de la cruz transforme tu indiferencia en una pasión ferviente por Jesús, tu Salvador. ¿Por qué muchos no aman al Señor Jesucristo? ¿Te has preguntado honestamente a la luz de la palabra? ¿Has examinado tu vida, la disposición de tu corazón al tomar decisiones? ¿Por qué te niegas cuando Dios te pide algo que tú debes de dejar? ¿Puedes asegurar con toda seguridad que le amas con todo el corazón al Señor Jesús? Jesús dijo en Lucas 7:47: a quien se le perdona mucho, ama mucho. El problema es que muchas veces los creyentes creen que se les ha perdonado poco, porque han creído que a pesar de algunas debilidades que tienen, son una buena persona y que con el ir a la iglesia y estar en algún servicio ya están amando al Señor. Pero no es así. Romanos 3, del 10 al 12, es el diagnóstico claro, la radiografía clara de cómo es cada uno de nosotros. Dice: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El cristiano que ama a su Redentor es porque ha entendido su miseria moral y espiritual delante de Dios. Ha reconocido la rebeldía de su yo a los mandamientos de Dios. Ha visto su orgullo, su yo egocentrista, al darse cuenta de toda esta realidad de sí mismo o de sí misma. Descubrió que él o ella no pueden salvarse a sí mismos. Solo Cristo, por amor a él o a ella, se despojó de toda su gloria, de toda su divinidad, y vino a este mundo a morir para que tuviera salvación. Toma conciencia de que fue rescatado del infierno eterno. Por eso ama al Señor Jesucristo con todo su corazón. Entonces la cruz deja de ser un símbolo religioso y se convierte en su salvación personal. Y el amor de Dios brotará de ese corazón hacia Cristo, que le amó y le ama de verdad, no por obligación.
empieza a amarlo, sino por gratitud profunda de su corazón rendido a Dios. Así que el problema no es falta de emoción, es falta de revelación. Y cuando no hay revelación de parte del Espíritu de Dios, es porque esa persona no lo ama, no le busca con todo su corazón. Solo hay conveniencia y religiosidad. Cuando el Espíritu Santo te muestra tu condición real y luego te muestra la cruz de Cristo y su resurrección, tú no puedes permanecer indiferente. Hoy tienes dos opciones: minimizar tu pecado o reconocer tu miseria y abrazar la gracia de Dios en Cristo, en su redención. No endurezcas tu corazón. La Escritura dice en 2 Corintios 6:2: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No es mañana, no es cuando tú mejores o cuando tú tengas ganas, es ahora. Hoy es día de gracia, hoy es día de perdón y de salvación. Cristo no murió para que admires su sacrificio, ni para que digas pobrecito que derramó su sangre. Cristo murió para que te rindas a Él, para que Él sea tu Salvador y el Señor de tu vida, que te acompañará para siempre. Arrepentirse no es solo sentir culpa, es cambiar de dirección a tu vida, es confesar tus pecados y volver a Dios aceptando a Cristo por la fe. Y la promesa de Dios es clara. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos pasos importantes que tienes que decidir: creer en su palabra para que lo puedas confesar por convicción, no por necesidad, no porque te invitan al frente a orar, no porque necesitas un milagro, no, sino porque reconoces tu condición pecadora y necesitas ser salvado de condenación. Dios dice: si tú lo haces, serás salvo. El Señor Jesús no murió para que te sintieras culpable. Él murió para que tú te sintieras amado, perdonado y salvado. Hoy, entrega tu miseria al pie de la cruz y llévate su perdón. No puedes amar a alguien que tú no conoces, y no conocerás realmente a Cristo hasta que tú reconozcas cuánto necesitabas su sacrificio a tu favor. Porque nadie ama más que aquel que fue rescatado del abismo del pecado de condenación. Y cuando comprendes lo que Cristo hizo por ti, no solo creerás en Él, sino que le amarás con todo el corazón. Ahora, toma un descanso a solas y reflexiona. Quiero que te preguntes a ti mismo o a ti misma: ¿he entendido lo que el Señor Jesús hizo por mí? Es una pregunta muy personal que solo tú la puedes responder desde lo más profundo de tu alma. No importa si vas a la iglesia, no importa si lees la Biblia o si estás en algún servicio. No, el rey David habló a su alma, y eso es lo que hoy te invito a hacer a ti. Porque tenemos que hablarnos a nosotros mismos de algo tan importante que es para nuestras vidas. ¿Has comprendido lo que Jesús hizo por ti? Porque si en la profundidad de tu mente y tu corazón has tomado conciencia de cuánto te ama el Salvador de tu alma, el amor
brotará y ese amor será la raíz que te dará impulso a todo lo que venga. Y disfrutarás de la paz con Dios y la seguridad de ser su hijo o su hija en el poder de su espíritu, de pertenecer a la familia de Dios. Mira a Cristo, que tus ojos estén fijos en Él. Míralo y vive como Él vivió aquí en la tierra. Obedécelo, porque así demuestras cuánto le amas. Juan 14, 21 y el 23 dice esto: y el Dios Trino se manifestará poderosamente en tu vida. Total, cuando llegue el momento de partir, lo que importa es que amas a tu Señor y Dios, a aquel que lo dio todo por tu vida. Que Dios, en su infinito amor, cincele esta verdad en tu mente y en tu corazón para que vivas por amor a Cristo cada momento de tu vida, porque has comprendido que en la cruz fue el lugar donde tu miseria y su amor se encontraron para bendecir tu vida. Amén. Si este mensaje llegó a tu vida, comparte con todo aquel que necesita salir de su miseria y encontrarse con el perdón y el amor de Dios en Jesucristo. Gracias por suscribirte y ser parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. Hasta un próximo video. Dios te bendiga.